donde hablaremos sobre el divorcio. Por eso es que hay que hablar de divorcio. ¿Por qué, pastora? Porque es un tema tabú. Muchos critican el divorcio, muchos pastores no apoyan el divorcio, muchos cristianos señalan al que está divorciado, al recasado. Mencionamos a la mujer, pero es ambos casos donde están sufriendo secretamente, muchas veces están pasando infidelidades. Dios les bendiga a todos a nuestro programa de Hablemos la Verdad de la Verdad. Hoy estamos con un tema bien importante, donde hablaremos sobre el divorcio. Hoy estamos con una de nuestras coordinadoras, Xiomara Arestigueta. Así lo dije bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero antes quiero, ¿verdad?, saludar a, ayúdame. Anel. Anel, ¿y a quién más? A Soki. Ajá. A Dorca. Sí. ¿Sí? Y a Marilyn Pilinch. A, ¿verdad?, a muchas, ¿verdad?, que se conectan con nosotros y siempre queremos seguir dándole los saludos, porque, ¿verdad?, cada uno de ustedes hace que este programa, ¿verdad?, siga en vivo, que los demás lo sigan viendo. Por favor, denle share, like, comenten. Así que para nosotros, ¿verdad?, es de mucha bendición, al igual que nosotros sabemos que para ustedes también. Amén. Así que este es nuestro programa, Hablemos la Verdad de la Verdad, donde es un espacio donde no maquillamos lo que Dios quiere hacer. Así que para nosotros es un privilegio estar aquí juntamente con ustedes, y sin antes dejarles saber que este sábado 16 de mayo estaremos bajo nuestro congreso en el tema, siempre se me olvida, coronas procesadas. Es bien importante para nosotros también. Cada año tratamos de hacer este evento dedicado primeramente a Dios y luego para el deleite, ¿verdad?, de cada dama y cada persona que llega a, ¿verdad?, a nuestras vidas. Así que yo sé que al igual que a nosotros, usted también se lo va a disfrutar. Así que le hacemos esa extensa invitación. Así que cada uno, ¿verdad?, los esperamos. Amén. Así que, Xiomara, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, sobre este tema. Yo quiero que tú me expliques a mí, ¿verdad?, y les expliques a a los que nos están viendo, sobre el divorcio. Y quiero recalcar que nuestra hermana Xiomara, ella es, aparte de ser ministro de Dios, ministro ordenada, ella también tiene una licencia, ella es certificada como consejera, así que ella tiene una certificación. Ella no está aquí por puro deleite, ¿no? Ella es una persona que se ha preparado, ¿verdad?, bajo el orden de Dios, para ella poder, ¿verdad?, hablar sobre estos temas. Así que, ¿verdad?, pues este espacio le damos la bienvenida, ¿verdad?, y honramos, ¿verdad? Yo digo, honramos el manto. Cada manto se honra. Así que, Xiomara, este espacio. Gracias, pastora. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están viendo a través de las plataformas, ¿verdad? Como mencionaba la pastora, mi nombre es Xiomara Arestigueta y especialmente sí, soy consejera cristiana, ¿verdad?, especializada en relaciones familiares. Y tal vez están pensando, wow, pero especializada en relaciones familiares y viene a hablar del divorcio. Precisamente por eso es que hay que hablar de divorcio. ¿Por qué, pastora? Porque es un tema tabú. Sí. Porque es un tema del que no se habla, es un tema bien criticado, es un tema bien señalado, pero es algo de lo que hay que hablar. Y déjame explicar un poquito por qué. Sabemos, pastora, que el divorcio fue algo, ¿verdad?, que Dios estableció. Y lo estableció para que fuera para toda la vida. Bien lo dice la palabra, ¿verdad? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, el matrimonio. El matrimonio, o hasta que la muerte los separe. Eso fue una institución puesta por Dios para que no se rompiera, ¿verdad? Y lo podemos conseguir como mencioné en la palabra, lo tenemos en Primera de Corintios, que en Primera de Corintios, y cito, dice, en Primera de Corintios 7, 10 al 11, dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Y eso lo dice Pablo, ¿verdad? Y él dice con énfasis, no lo digo yo, sino lo dice el Señor, que no se separe. Pero entonces, a mí me impresiona, ¿verdad? Porque muchos critican el divorcio, muchos pastores no apoyan el divorcio, muchos cristianos señalan al que está divorciado, al recasado. Pero cuando vamos a la palabra, en Malaquías 2:16, ese versículo a mí me impacta mucho. ¿Por qué? Porque dice bien claro, Malaquías 2:16, y si aún dudan, ¿verdad? Todo esto es por la palabra, lo pueden buscar el que está escuchando. Malaquías 2:16 dice que Dios odia el divorcio. Y el hombre que se divorcia de su mujer la abruma de crueldad, ¿verdad? O sea, que le hace daño a quien se supone que juró frente a un altar proteger. Así mismo. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque ahí vemos que el matrimonio es para protegerse el uno al otro, no para hacerse daño. Y entonces es de allí donde surgen las excepciones que sí te permiten divorciarte. Y muchas personas van a decir, no, pero es que la ley prohíbe el divorcio, que la ley de Dios prohíbe el divorcio. Pero yo estoy hablando de algunas excepciones, unas excepciones bíblicamente, o sea, estamos hablando bíblicamente, sin añadirle nada a la palabra. ¿Qué más que eso? Que cuando vamos allí, el mismo versículo en Malaquías 2:16 nos dice, y lo voy a leer completamente, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Esto yo lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y dice desde el principio, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. O sea, si venimos a ver y analizamos un poquito ese versículo, ya nos está dando una causal de divorcio. O en la versión Dios habla hoy, que dice, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden su propio espíritu y no sean infieles. Pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo maldad. Wow. Es bien interesante, pastora, porque ahí empieza primero diciendo, cuiden su propio espíritu. Tremendo. Si no quieren que yo odie lo que están haciendo y no quieren pasar por ese proceso de que yo los aborrezca por el divorcio, no sean infieles. Y cuando analizamos eso, pastora, que tú puedes entender, está diciendo abiertamente que el que comete infidelidad es una causal de divorcio. Dice que bíblicamente enseña que el matrimonio es un pacto sagrado, que Dios desea la reconciliación y la restauración. Sin embargo, también menciona situaciones donde puede haber separación. Y eso es algo que a mí me impacta mucho. Por ejemplo, en el rol de pastores nos llegan muchos casos donde hay personas que pasan situaciones donde ella o él, porque tenemos que mirar aquí Sucede en ambos casos. Ambos casos, porque siempre mencionamos a la mujer, pero es ambos casos donde están sufriendo secretamente y tú le ves el sufrimiento, y cuando tú como pastor o como pastora llegas a esa vida a indagar un poco o en la oración qué es lo que está pasando, muchas veces están pasando infidelidades, o no tan solo infidelidades, están pasando rechazo o están pasando dolor, situaciones, porque el rechazo abunda mucho, o sea, abunda mucho, muchas cosas. Abarca mucho. Ajá, exacto. Puede ser en relaciones íntimas, o puede ser el rechazo al frente de las personas. Eso abarca, como tú dijiste, muchas cosas. Y eso marca emocionalmente. Pero entonces, entre los motivos o las causales de divorcio que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Como mencionaba la pastora, la infidelidad o la inmoralidad sexual. Y lo encontramos ampliamente ahí marcado en Mateo 19:9, que dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ese salvo deja una brecha bien grande en donde dice, ya te está diciendo, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y en Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se case con la repudiada cometa adulterio.
O sea, que está dejando bien claro, ¿verdad? Que el adulterio es causal de divorcio. Pero entonces también podemos ir un poco más allá, porque eso es bien señalado, bien criticado. Y hay tantos pastores que juzgan, que señalan, que critican, que no dicen, no te puedo casar. Y a mí hubo un caso que a mí me marcó mucho durante mi experiencia así como consejera. Y es que en una ocasión escuché, dicho por una propia pastora, no por la persona afectada, esa persona se había separado, se había separado, pero no se había divorciado. Y estaba en la iglesia, pero llevaba muchos años separada. Y esa persona se había separado por maltrato físico. Wow. Y cuando hay maltrato físico, o sea, yo como consejera no le puedo decir quédate ya aguantando golpes, porque primero cuando vamos a Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, no conoce el amor porque Dios es amor. O sea que una persona que maltrata no conoce a Dios. Lamentablemente una persona que maltrata no conoce a Dios porque eso no viene de Dios. El maltrato no viene de Dios. Y otro motivo para el divorcio es tú estar con un no creyente que te abandone. Y ese era el caso. Y estaba entonces separada por muchos años, pero no se había divorciado porque él se había ido a su país y ella por acá por los Estados Unidos, y ella comenzó a convivir con una persona. Cuando pasa el proceso de divorcio, que sí se divorcian, esa mujer cristiana se acerca a donde su pastora a decirle que se quería casar. Y la pastora me dijo que no podía casarla. Esa misma cara puse yo. Cuando yo pregunto por qué y me dice, es que nosotros el concilio no creemos en el recasamiento. Yo dije, Dios mío, trágame tierra. O sea, tú me estás diciendo, obviamente no se lo dije a la pastora, pero fue algo bien incómodo. Tú me estás diciendo que tú prefieres que continúe viviendo en fornicación en lugar de casarla. En lugar de casarla. Cuando el proceso de divorcio por el que pasó fue por los que están permitidos, maltrato, infidelidad. Exacto. O sea, y está diciendo me quiero casar. Pero preferimos señalar, preferimos mandarlos al infierno porque como tú dices, Pablo lo dijo, que no se quemen. Ajá, sino antes de quemarse, cásense. Exacto. Y eso es lo que vivimos día a día. Está fuerte. Está fuerte. Dice cuando Pablo, en Primera de Corintios, cuando Pablo dice que el creyente no está obligado, se refiere a que si un esposo o una esposa incrédula decide abandonar el matrimonio, que eso es lo que tú estás diciendo ahora, se separa definitivamente. El creyente no tiene que vivir forzado o luchando constante para retener a quien no lo ama. Lo dice bien claro, dice no está sujeto a servidumbre. Entonces muchas veces nosotros tratamos, porque se supone que nosotros, como tú, como consejera, nosotros como pastores, estemos llamados a la unidad. Pero si ya no hay nada más que hacer, por ejemplo, muchas veces los esposos abandonan a sus esposas y hacen una nueva familia. Ya no hay nada que hacer, entonces esa mujer se queda completamente sola y muchas veces llega alguien que la quiere hacer feliz y ella quiere hacer las cosas bien y decide casarse porque ella quiere hacer las cosas completamente bien. Entonces, como tú dices, hay concilio y voy a ir a darle duro a esto y voy a explicar el por qué. Hay concilio o pastores que dicen, no, no pueden porque la Biblia dice que no, o porque el concilio dice que no. Y es como tú dices, a ti te dio un poquito de coraje. Ay, sí. Y como yo puedo decir, a mí también me dio un poquito de coraje y yo en cada podcast que yo hable, yo voy a hablar de mi experiencia.
Cuando el concilio se sentó con nosotros, que iban a ungir a mi esposo, dijeron, lo podemos ungir a él, pero a ti no. Como si no fueran una sola carne. Y todo era por mi trabajo. Él iba a estar al frente y yo iba a estar tras bastidores. A mí no me importaba yo estar tras bastidores, porque a mí Dios no me llamó a estar en primera plana o frente de las luces. Pero es que la palabra también es clara cuando dice honra a quien hay que honrar. Exacto. Pero entonces, muchas veces estamos viviendo bajo una apariencia y no bajo una vivencia. Y eso es lo que le tenemos que dar duro, porque hoy mismo yo estaba con una persona, estábamos hablando hoy y es una persona que literalmente no le sirve a Dios. Y estábamos hablando de muchas cosas y ella me estaba hablando, oye, tú que eres cristiana, yo no te veo a ti siendo como una rabacucu, vamos a ponerlo así, de esa forma. Y yo le dije, no, porque es que no todos somos iguales. Yo amo a Dios, sé lo que Dios ha hecho conmigo, yo sé lo que yo soy en el Señor, pero yo no tengo que fingir lo que yo no soy, porque cada quien proyecta lo que es, pero muchos viven de apariencia. Y hay muchos, Xiomara, viviendo de una apariencia que también en el pasado fueron también recasados. Eso es así. Hay pastores y hay pastoras y hay ministros y hay hombres y mujeres de Dios que se pasan. Hoy mismo están recasados, pero yo no puedo volver a recasar. Exacto. Y están recasados, tienen 15 muchachos de yo no sé de quién, por no exagerar, y hoy día, y no, la vestimenta tiene que ser la de Rabacucu, porque yo soy santa, porque santa dice el Señor. Si no, no estamos en nada. Pero si tú miras su pasado los delata, porque entonces para estar bien delante de Dios, y como yo digo, I'm sorry for you, para querer estar bien delante de Dios, entonces tienes que darle rewind al cassette. Porque si quieres ser santo, porque Dios es santo y quieres estar así, entonces tenemos que darle para atrás rewind, entonces tenemos que empezar de cero. Entonces tienes que volver a casarte con el que era, el papá de tus hijos, esto, lo otro. Eso es así. Para entonces querer vivir esa vida de piedad que Dios te manda a hacer. Para poder tener la autoridad que crees que tienes señalando a los demás. Ay, Dios mío, Señor. Eso que tú dices, o sea, que acabaste de decir cuando Pablo dice que tenemos que vivir, déjame buscarlo aquí, porque yo también lo tenía. 1 Corintios 7:15. Ok. En Mateo, cuando dice cualquiera que Mateo repudie 19:9. a su mujer, dele carta de divorcio. Y cuando habla de repudiar, ¿qué tú nos puedes expresar sobre eso? Es que una persona que repudia es como que si la estuviera odiando desde lo más profundo de su ser. Cuando uno repudia algo, literalmente hablando, no exactamente de una persona, es algo que te asquea. O sea, son palabras fuertes. O sea, te está diciendo en otras palabras que por eso debes de divorciarte, porque es que le estás causando mucho daño a la otra persona. Si la otra persona para ti es repugnante, si la otra persona para ti es como que hay fo, diríamos en Puerto Rico, pues entonces, ¿por qué seguir allí? Y hay gente que se queda. Bajo esos rechazos, bajo terminar con su autoestima, pastora, pero por el piso. Y tú sabes qué es lo más triste, que nosotros como ministros, nosotros trabajamos diariamente con ese tipo de personas, que tú y yo constantemente estamos todo el tiempo levantándole las manos. Como la ovejita que viene con la patita quebrada y tú, no, mira, levántate, mira, Dios te ama, mira, echa para adelante, porque ese es el trabajo de nosotros. Pero tienen una vivencia tan destruida.
llega el momento que pierden su identidad. Gracias. Pierden su identidad. O sea, están viviendo una vida sin identidad que por más que el pastor y por más que la iglesia trate de trabajar de tú a tú con estas personas, no hay forma de cómo nosotros poder lograr que esa persona salga de ahí. Porque tú lo puedes ayudar a orar, tú lo puedes ayudar a vigilar, tú lo puedes ayudar a hacer tantas cosas, pero eso es en la iglesia. Pero el patrón que diariamente está viviendo en su hogar, literalmente tiene a esa persona tan abrumada que ya no sabe cómo A fin de cuentas, es como si estuviéramos trabajando solos. Exacto. Literalmente, es como tú dijiste, está sin identidad, no sabe, está sin rumbo. Como hablábamos en algunos podcasts atrás, huye limpio sin que nadie lo persiga. Son personas que huyen y huyen por aquí, por allá, caminando a la derriba porque no saben a dónde ir porque están vacíos de una forma. Entonces, por más que sientan a Dios, por más que a lo mejor dancen en el espíritu, por más que hablen en lengua un ratito aquí, terminan estando en la misma condición. Pastora, si tú supieras la de personas, la de casos que he tenido en mi práctica privada, ¿verdad? De consejera, que llevan, digamos, pues quiero una sección de, por lo general se da de 4 a 8 semanas. Quiero consejería por ese tiempo. Primera semana. Desde el primer día sienten el cambio. Segunda semana, perfecto. Tercera semana, el seguimiento. Ay, me siento súper bien. A la cuarta semana, desaparecieron. Cuando regresan, es porque el patrón ha sido tan brutal y regresaron a lo mismo, que están peor que la primera vez. Entonces uno se siente, pero Dios mío, si estaba viendo el progreso, estaba viendo el avance. Ah, no, pues como ya me siento mejor, ya me olvidé de que estaba cogiendo consejería. Oh, wow. Pero también puedo decir, cuando estábamos hablando ahorita, cuando yo comencé hablando ahorita de que Dios estableció el matrimonio para toda la vida, puedo decir para la gloria de Dios y con mucha satisfacción que varios matrimonios que se me han acercado buscando consejería, siempre cuando son ambos, terminan en restauración. Porque ahí lo primero es, y siempre son casos de infidelidad. Wow. Uno piensa que no, y que no se restauran, pero cuando vienen ambos es porque ambos están buscando restaurarse. Y lo primero es que yo le hago identificar qué culpa tuvo cada uno. Porque siempre, no, que él o ella fue que cometió la infidelidad y quien está lastimado soy yo. Wow. La parte que fue la afectada, ¿no? La parte que contra quien cometieron la infidelidad. Pero cuando vamos más allá, cuando los confronto a los dos, cuando hago que se pongan empáticos el uno con el otro, cada cual empieza a entender qué parte tuvo de la situación para que cayeran en infidelidad. Wow. Y terminan en restauración para la gloria de Dios. Y eso es válido cuando dos personas deciden hacer ese cambio juntos. Tú ves en ellos que va a haber un progreso, porque va a haber una sanación genuina. Pero ya cuando es una persona que está batallando sola porque ya no puede más, entonces, o hay golpes, como tú dijiste ahorita, cuando hay golpes, ya, ¿qué debe de hacer un pastor? Mira, muchos le dicen quédate. hay muchos que le dicen muchos le dicen quédate porque no creen en el divorcio. Entonces viene ese hombre y la mata. Y el pastor se quedó con el quédate. Y el pastor se quedó con el quédate. Y wow, eso está fuerte. O maltrata a sus hijos. Muchos terminan hasta matando a sus hijos. ¿Y dónde queda esa credibilidad de ese ministro? Sí. Porque para tú decirle a una persona quédate, es porque el Espíritu Santo de Dios te dio esa autorización de tú decir quédate porque Dios me está diciendo que te quede. Pero tú decir quédate simplemente porque un papel de un concilio
dice, yo no apruebo esto, ¿sabe quién es la gente? O porque están entendiendo la parte de la Biblia que me conviene decir, no, el matrimonio es para siempre. O porque no se han puesto en el lugar de la otra persona. Pero dime tú, pastora, si viene tu hija a decirte estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, tú le vas a decir quédate. Tenemos que ser un poco más empáticos con los que se acercan a nosotros también. Sí. Cuando yo te puedo decir, cuando yo me casé jovencita, bien jovencita, yo recuerdo que una de las primeras discusiones que yo tuve con mi esposo, con mi actual esposo, nunca he tenido El de otro, siempre. el de siempre. Yo me recuerdo que yo fui a donde mi suegro y yo le dije, mira que tu hijo, y él me dijo, me miró así y me dijo, ¿dónde te dio? Y yo le dije, no, él no me dio. Y yo le dije, ok, cuando él te ponga la mano encima, tú vienes donde mí, que yo Y te resuelvo. quejas. Ajá, y no, él me dijo que yo resuelvo. Ahí sí te quejas. Exacto, entonces eso me enseñó a mí, o sea, me enseñó varias cosas. Me enseñó que tengo quien me defendiera, me enseñó a que tenía que ser un poco más madura y saber enfrentar cuál situación, ¿verdad? Qué cosas llevar y qué cosas no, qué cosas superar por mí misma. Yo no estaba en peligro, eso fue una tontería lo que había pasado y era muy joven para entender las cosas. Eso me enseñó, esas poquitas palabras me enseñaron muchas cosas. Porque de eso se trata el matrimonio. Exacto, de que uno no sea, también nosotros tenemos que ser empáticos, como tú dijiste ahorita. Empatía. Ajá, ponernos en el lugar de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro novio, porque no solamente son esposos, ahora a los que son novios, si ya hay luces rojas, huye. si ya hay luces rojas, por más que aquel evangelista te haya dicho, Dios los unió, o así te dice Jehová, Dios de los ejércitos, que Dios los une, pero hay banderas rojas, no te quedes. No te quedes porque mucha gente utiliza el así dice Dios. Ajá, o el cuando Dios no dijo nada. O el así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada, pura emoción. Entonces se cansan y ya desde que se cansan comienzan a vivir un infierno que Dios nunca ordenó a que se casaran. Entonces muchas veces vienen las desgracias, muchas veces vienen los matrimonios fallidos. ¿Por qué? Porque esto es hablando la verdad de la verdad. Porque vino un Juan de los Palotes, por decir así, el evangelista del momento, y como me oró y me profetizó y me dijo que el vecino era el mío, pues allí fui y me casé con él. No, no te quedes. Sean banderas rojas, no te quedes. Huye. Huye antes que el diablo se meta. Huye. Porque no queremos que vivas, ¿cómo se dice? Que no queremos que vivas tanto atropello. No. Huye. Así. Es algo fuerte, fuerte, fuerte. Dicen, la oración fortalece el hogar. Eso, amén. Completamente de acuerdo. Si una persona está pasando por situaciones difíciles, aunque hoy estamos hablando del divorcio, que te queremos decir que sí, la Biblia te dice por qué te puedes quedar o por qué puedes huir. También te dice que debes de fortalecerte en la oración. Pelea por eso. Exacto. Si las cosas están yendo mal, quiere decir que antes que las cosas fueran mal, en algo, cuando eres cristiano, cuando le sirves a Dios, en algo comenzaste a fallar para que el diablo se metiera. En lo que yo estaba hablando, o sea, siempre es de dos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero si
en este momento está mal, pero llegaron a casarse porque en un momento estuvo bien. Exacto. O sea, ¿por qué no pelear? Ya cuando las cosas entonces se van al otro extremo de los que sí son causales de divorcio, ahí es donde lo tenemos que tener en consideración, pero como yo también mencionaba, si la infidelidad es una causal de divorcio, pero he visto matrimonios restaurados, ¿por qué no pelear? Yes. ¿Por qué no pelear? Y otra cosa, Xiomara, cuando Dios los restaura, tampoco es volver a vivir lo que pasé, Porque ahí no hay restauración. porque no es restauración. Porque muchos dicen, no, Dios me perdonó y Dios lo perdonó, pero cuando viene el A la primera se lo acuerda, ahí no ha habido Ajá. restauración. Entonces, no, tú sabes por lo que yo pasé, tú sabes por lo... Entonces comienzan a rascarse la llaguita cuando de verdad Dios no quiere que comiencen a hablar de ese tipo de cosas que a Dios realmente no, que a Dios no le interesa, porque Dios dice que nuestros pecados los ha hecho ¿a dónde? Al fondo de la mar. Pero nosotros somos buzos. ese es el problema, que nosotros, la raza de nosotros, o sea, somos los hispanos, somos buzos. Sí, Dios me restauró y Dios nos perdonó, pero tú te acuerdas cuando tú esto, lo otro. Entonces ese es el problema, que nos volvemos buzos, nos ponemos rápido el chaleco y el uniforme y para el fondo del mar. Entonces lo que ya Dios tiró al fondo del mar, entonces nosotros vamos con el tanque más grande de aire o de gas, de lo que sea que se pone uno, el más grande, ¿para qué? Para ir a lo más profundo, a sacar ese pecado. Entonces, dicen que pasaron por una restauración, pero la primera discusión, ¿te acuerdas cuando hiciste? Mi consejo, sí. Si vas a seguir acordándoselo todo el tiempo, ahí todavía sigues en la etapa, en el proceso de dolor, mejor sepárate, aunque no te divorcies. Pero sepárate, que quizás en el camino, si hay restauración, y pueden arreglar las cosas, pero se siente tan bonito cuando viene la próxima semana y vamos al seguimiento. Y cuéntenme cómo han estado. Pues me acordé de lo que dijiste, de esto y esto y esto, y lo practicamos. Y yo, wow. ¿Y cómo fue? No se siente bien. Y ya terminan las sesiones de consejería, han terminado su consejería, pero siempre me dicen, no, seguimos practicando lo que aprendimos contigo. Qué bueno. Y eso es muy satisfactorio porque sabemos que fue algo que se sembró y que es un matrimonio que se restauró para la gloria de Dios. Y yo digo, Xiomara, aunque sea de 10-1, eso es ¿cómo se dice? Es una victoria. Una victoria que es súper importante. Es súper importante. Entonces, ya no se le da consejería a los jóvenes. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, cuando mis hijas se me iban a casar, yo le quería dar consejería, no a mis hijas, a los que iban a ser esposos de mis hijas. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Entonces, en estos tiempos, cuando unos jóvenes deciden casarse, yo creo que nosotros como líderes de la iglesia, como pastores, como ministros, como tú, como ministros de la iglesia, tenemos que sentarnos con esos jóvenes. Sí, definitivamente. Y decirle, vamos a hablar la verdad. Es lo que se estaban metiendo. De la verdad. Ahora, o sea, en mi cabeza yo podría decir muchas cosas. Por ejemplo, ayer tuve una experiencia bien rara, que no la voy a contar obviamente hoy, la contaré otro día. En algún momento. En algún momento la contaré. Pero sí, los jóvenes necesitan consejería porque literalmente se dejan llevar por lo que, vuelvo y digo, por lo que alguien más dijo. Entonces, a veces no entiendo que hoy esta jovencita o este jovencito tienen un noviazgo
y se comprometen con un joven o este joven se compromete con otra joven y pasa el huracán María y entonces ya ellos terminan casándose o uniéndose a otra persona y yo como pastora a veces yo digo, ya no sé sumar, ya no sé cuánto uno más ¿Qué pasó uno. allí? Exacto, porque como siempre dicen, es que Dios los unió. Entonces, Xiomara, ahí es donde yo digo, yo no puedo creer esto. Y entonces ahí es donde yo choco. Por eso yo digo, es que yo no le caigo bien a todo el mundo. Es que por eso la pastora Narváez es un poco difícil de, ¿cómo se llama eso? De que caiga bien. Porque cuando algo a mí no me suma, yo digo, no, 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 no. No, entonces eso pasa mucho con la juventud, que necesitamos ser buenos consejeros de estos jóvenes para que no caigan Yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Para gloria y honra del Señor, de tener un grupo de jóvenes, cerca de 10 a 15 jóvenes, donde yo le hablaba hasta de en qué momento es apropiado para ellos tener citas. Le hablaba del noviazgo, le hablaba de todo eso. Y yo me quedaba sorprendida porque en ese grupo entraron, que yo no lo veía como jóvenes, pero me las pusieron en el grupo, de 10, 11 y 12 años, eran las más interesadas en el tema. Y yo como que no están en edad, ni siquiera salir al parque con alguien, y eran las más interesadas en el tema. wow, tremendo. Porque ellos están como que ya a esa edad, ya ellos están pensando en novios y en novias. Pero en esa, yo diría que era como estilo capacitación, como un estudio de varias semanas. Hasta le decía eso, en qué momento es apto para que ellos como jóvenes puedan salir, cómo es la manera adecuada en salir, de que siempre es en grupo, de que nunca... Solos. Porque yo hasta le estaba enseñando, estamos hablando con jóvenes cristianos, era lo que yo le decía, no somos cualquiera del mundo. Exacto. Nosotros somos diferentes a los demás. Sí. Pero entonces los más pequeños eran los que estaban como que... Por ejemplo, yo, cuando una persona de aquí, de la iglesia, aunque tenga papá y mamá, tú sabes, y yo le digo, bueno, tienen que pedirme la mano a mí también, porque Claro, sí, eres su madre espiritual. hay que aprobar ese noviazgo. Definitivamente. Se casa aunque sus pastores le digan que no es de Dios, porque ven o no ven señales, así. Uh-huh. Y es triste. Es que Dios revela. Exacto, es triste cuando tu pastor te dice, no te cases porque no es de Dios, no te cases porque no te conviene. Entonces lo que hacen es, te dividen la iglesia, ya no quieren saber de ti, se van, muchos hasta se apartan tristemente, se casan y se apartan. Entonces cuando se casan, que ven que, ay, que cuánta real era lo que la pastora me estaba diciendo, ya no hay marcha atrás. ¿O por qué lo hice si me lo advirtieron? Ya no hay marcha atrás. Mira, generalmente y dentro de esos mismos talleres que yo estoy hablando a los jóvenes, te dice cosas que te indican que no debes de casarte. Y una es si tus pastores dicen que no, si los pastores de la otra persona dicen que no, si sus papás se oponen. Y todas esas cosas son claves, porque algo está sucediendo para que ellos se opongan, algo está diciendo el Espíritu Santo para que no lo hagan. Para que no lo hagan. O sea, hay una lista, aunque la gente no lo crea, o sea, es un proceso. Sí. Es un proceso para que ese noviazgo pueda ser aprobado. Porque otra cosa, nosotros como cristianos, no podemos decir hoy tengo una novia, mañana tengo otra. Oh. Se supone que el noviazgo dentro de cristianos es porque en tantos meses va a haber un matrimonio. Cierto. Pero para que eso suceda, tuvo que haber sido aprobado primero. Uh-huh. Entonces después cuando vemos que las cosas fallaron, es que no hicieron nada del procedimiento. Cierto. O sea, por eso es que ser consejero cristiano es algo complicado, pero como me apasiona. Pero así es, porque todo es como que, todo tan metódico, ay no, que es un exagerado, es una exagerada. No, es que todo tiene un porqué. No.
Y tenemos que pensar mucho en eso, que es que somos cristianos, no somos igual a uno de afuera. Y todo tiene que pasar por la lupa de Dios, de los pastores, de sus padres, no importa que tengan 25 años, pero están en la casa de sus padres. Sí, y Xiomara, como yo digo, las ovejas no son mías, pero me pertenecen. Y literalmente hay que estar al pendiente de lo que de cada uno de cada uno de ellos, y más cuando son jóvenes que no tienen la experiencia que no han vivido, porque casarse es una decisión tan grande que cuando se cansan saben o comienzan a experimentar la responsabilidad tan grande que hay para entonces decidir si me quedo o me divorcio, pero están recién casados. ¿Sabes? El primer año que dicen que es las bodas de papel, que es el año más frágil que hay, que si tú pasas ese año, entonces dicen todos los matrimonios son... Están preguntando por allí que si todos los matrimonios son de Dios. No, no todos los matrimonios son de Dios. No. No todos los matrimonios son de Dios. No todos. No todos los matrimonios son de Dios, porque si tú lo escogiste, no siendo de Dios, no escogiéndolo bajo la lupa del Señor, como dijo Xiomara ahorita, tristemente fue lo que tú escogiste. Yo voy a poner mi ejemplo y siempre lo he dicho, el esposo que yo tengo, Dios no me lo dio. Mi esposo, Dios no me lo dio. Ese esposo lo escogí yo cuando yo tenía 15 años. Que Dios lo moldeó, que Dios me moldeó, nos mordeó, así. Moldeó. Ajá, nos mordeó. Pero no fue dentro de la voluntad perfecta de Dios, fue dentro de la voluntad permisiva de Dios. Exacto. Entonces, Dios hizo todo lo posible para que hoy él y yo estemos para convertirlo en propósito. Claro, pero a lo mejor él me tenía, yo no sé, no me puedo ni imaginar, pero a lo mejor Dios me tenía algo chévere. Tú sabes que a lo mejor yo no tenía que pasar tanto trabajo. Que sacarte canas verdes, como digo yo. Pero ya las pasaste. Ay, perdón. Ya las pasaste. Pero, no, y a lo mejor Dios le tenía, qué sé yo, algo mejor a él. Pero nosotros, siempre pongo ese ejemplo, porque es, como tú dijiste, bajo la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad del Señor. La voluntad perfecta. Exacto. Así que no todos los matrimonios son del Señor. Ya cuando tú le sirves a Dios, Dios va a moldear ese matrimonio y lo restaura para su honra, para su gloria y su honra. Amén, así es. Ajá. Así que, ¿qué otro tópico podemos tocar en el tema del divorcio? A beneficio de muchas personas, ¿verdad? Que se han acercado, que dicen que están lacerados por pastores, por cristianos, de que tú te ganaste el infierno porque te divorciaste y te volviste a casar. ¿Por qué muchos pastores aborrecen a los divorciados? ¿Nunca se han preguntado eso en algún momento? No, porque a mí, por ejemplo, no me ha tocado vivirlo en lo personal. No, y es que tampoco tú jamás eres esa clase de pastora. Exacto. Pero nos toca de cerca porque lo hemos escuchado de muchas personas. Por eso digo que si nunca han pensado el por qué ellos por qué los pastores aborrecen a los divorciados. Varias cosas, varios factores. Primero, los etiquetan por su pasado. Los etiquetan por su pasado, están mirando lo que fueron y no lo que son hoy día. Wow. Otra cosa, porque ellos aplican la ley y no la gracia. Qué tremendo. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Se ponen a señalar, a juzgar, a criticar, a hablar, pero es que si el Señor es amor. Tremendo. Y estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. O sea, ellos se quedaron con la ley, ellos aplican la ley y no la gracia. Otra cosa, wow, esto es para volar la cabeza, pastora. Tremendo. Porque desconocen las circunstancias que llevaron a la ruptura. Qué fácil es decir mejor, no, porque te volviste a casar o eres divorciado, pero tú no sabes por qué. Volvemos a lo mismo, seamos empáticos.
Sí, Y vuelvo y repito, si fuera su hijo, si fuera su hija, lo van a tratar de la misma manera. cierto, cierto. Otra cosa, porque quizás tienen miedo de que se normalice el divorcio, pero es que dentro de nosotros como cristianos, no hay por qué tener miedo a que el divorcio se normalice, si como yo estaba hablando, yo como consejera no es que esté a favor del divorcio. Ujú, Primero se habla para restauración, hay que mirar la situación primero. claro, O sea, el divorcio no tiene por qué normalizarse dentro de la iglesia, pero estadísticamente hablando, cuando nos ponemos a buscar como consejero, no como ministro, la estadística de divorcios digamos, fuera de la iglesia es un 50%. Pero dentro de la iglesia también es un 50%. Dentro de la iglesia también es un 50%. O sea que las estadísticas son las mismas, adentro que afuera. wow, O sea que no tenemos por qué pensar que vamos a normalizar el divorcio. Tenemos que buscar mejor el porqué. cierto. Otra cosa, wow, porque han sido enseñados de esa manera. Esa es la Sí. formación que han tenido. Como cuando tú pones, Malas por ejemplo, enseñanzas como bien cuando tú pones, por enseñadas. ejemplo, de que, ay, mi papá decía que el que no estuviera en la iglesia era del diablo. Malas Ujú, enseñanzas. bien O sea, enseñadas. tienen una enseñanza, están formados en esa enseñanza, pero es una enseñanza rígida, sin compasión. No tenemos compasión por los demás. Y como hablábamos ahorita, si ese pastor o esa pastora dice no te divorcies y está pasando por un maltrato y lo matan o la matan. Sí, Otra cosa, wow, porque proyectan juicio sin haber vivido esa realidad. Es la persona que pasó por el cierto, divorcio o que está viviendo el divorcio que lo está sufriendo, no es el pastor o la pastora. cierto. Y no menos importante, porque confunden santidad con perfección. Tremendo. Dice la palabra, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Pero no dice que seremos perfectos para ver a Dios. No, Dice que seamos santos porque Él es santo. No dice que seamos perfectos, lo único perfecto es Él. Hay una diferencia bien grande entre ser entre santo, santidad y perfección. cierto. Por eso también, y quizás desviándonos un poquito del tema, pero a mí me impacta cuando yo escucho predicadores o pastores predicando que no hay ni uno santo. Pues mira, le estás llamando a Dios mentiroso. Me puedes decir no hay ni uno perfecto y te lo acepto. Pero no hay ni uno santo, discúlpame, yo no sé, estarás hablando por ti, yo sí lo soy. Porque a mí la palabra me dice que yo tengo que ser santa. Ujú, Porque santidad es apartarse para el Señor. ujú, Y si yo estoy realmente sirviendo al Señor, yo tengo que estar completamente apartada para Él. Perfecta, no voy a ser. ujú. Pero santa debemos de ser todos. Sí, porque como tú dices, la perfección no se asimila a lo que es ¿cómo es la La santidad? santidad no tiene Exacto. nada que ver con perfección porque nadie es perfecto. Ahí sí te puedo decir yo, nadie es perfecto. Pero que no me digan que nadie es santo. Ujú. Dice que tenemos que buscar la santidad, sin la cual Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor. Eso es algo que tenemos que buscar día A diario. a diario. Si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues eso es algo en lo que cada día nos Se va perfeccionando. acercamos al Señor. Ujú. Tremendo. Así que eso son algunas, ¿verdad?, de las cosas. Yo puse entre mis notas los no aceptables del divorcio, porque se está hablando de las cosas que son permisivas para el divorcio, pero los no aceptables, como ahorita preguntaron, ¿verdad?, que si todos los matrimonios venían de Dios, pero un no aceptable que yo bajo ningún motivo diría, no, eso no es motivo para el divorcio, no, es que se acabó el amor. Se acabó el amor. Porque yo digo que es no aceptable, porque muchos cuando dicen se acabó el amor, es que realmente de lo que están hablando es de otra cosa. Ellos están viendo el amor como el enamoramiento. Es algo completamente diferente. Ujú. El enamoramiento es esa etapa de los primeros 2 años, donde sienten hasta maripositas y sienten esto y sienten lo otro, donde pasaron, ¿te acuerdas? Hablando hasta las no sé qué hora de la madrugada, y ya hasta las 2 de la mañana, pero a las 7 ya. Ese es el enamoramiento. Enamoramiento. Luego de los 2 años, entonces es que tú comienzas a sentir el verdadero amor. O sea que cuando digan se acabó el amor, no.
Pues mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Ay, Dios mío, señor. Agua profunda. Sí, yo a lo mejor no soy buena consejera en cuestión de esto, porque a lo mejor mi sinceridad Es muy profunda. es muy profunda. Entonces, yo soy el tipo de persona que pienso que cuando tú tienes una relación de esposo y esposa, yo la primera pregunta que le hago a cualquier matrimonio que esté frente de mí es, ¿tú amas a tu esposo? Y creo que te hice la pregunta los otros días y tu respuesta siempre fue sí. Entonces yo te expliqué que el tú amar a tu esposo, eso es una decisión. Por eso estoy hablando de la etapa de enamoramiento. Exacto, tú decides, por ejemplo, yo, y lo voy a decir porque hablemos la verdad de la verdad. Yo soy una persona que el que me conoce, yo le digo, hoy yo quería divorciarme. Y es que esta soy yo, ¿sabes? Esta soy yo aquí en el templo, en el altar, esta soy yo. Yo no soy diferente persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay días que yo me levanto con el amor a flor de piel. Es un amor que destila y hay otros días que, sí, tú sabes, porque yo digo que el amor es una decisión. Una decisión. Que tú decides si amar. Esto es como darle la vida a Dios, reconciliar mi vida con Dios. No, cuando yo lo sienta, no lo vas a sentir. Eso nunca se va a sentir. Entonces es lo mismo. O sea, aunque suena cruel, una es decisión lo que va mismo. mucho más allá del compromiso. Exacto, entonces es exactamente lo mismo. No es algo que tú vas a sentir, tú te lo tienes que proponer. O sea, tú tienes que, mira, decirle a esa alma, tienes que sentirlo, tienes que obligar a tu alma. Es como cuando tú no quieres adorar porque tu alma no quiere adorar, pero tú tienes que decirle a tu alma, tienes que adorar. Tienes que obligarla, porque si no la obligas, no va a querer adorar. Correcto. Entonces todo esto es una decisión. Por eso que yo digo que el decir no, que se acabó el amor, para mí no es aceptable a la hora del divorcio. No es aceptable, porque es algo, ya te casaste, ya lo decidiste, ahora tienes que decidir cada día, día tras día, amar a esa persona con sus virtudes y sus defectos. Si es flaquita, si es gordita, si tiene mucho pelo, si tiene poquito pelo, no sé, todo lo que le quieran poner, si es blanquita, si es trigueñita, todo, porque aquí nadie es perfecto. Aquí, por ejemplo, yo soy gordita. También tengo muchas que son demasiado flaquitas y se quejan por eso, porque son muy flacas. ¿Entiendes? Otras tienen el pelo muy corto y se frustran porque tienen el pelo muy corto. Otras tienen el pelo muy largo y se frustran porque el pelo se le cae. O sea, aquí hay de todo. Aquí no hay nadie, aquí no hay perfección de ningún lado. Aquí el que no tiene, esto es un dicho boricua, el que no tiene dinga tiene mandinga. Entonces el punto es si pasó esa etapa de los 2 años de enamoramiento y dice se acabó el amor, eso no era amor. No. Estabas en la etapa de enamoramiento, ay, qué bello, qué lindo, pero no. Luego de esos 2 años es el enamoramiento, o sea, luego de esos 2 años es que vamos a entender que realmente era amor y ahí es el amor verdadero, o sea, que si ya te casaste y te casaste durante esa etapa de matrimonio, pues ahora te aguantas a esperar que llegue el amor. Porque, ¿verdad? Qué fuerte. Y lo que viene a mi mente es eso, ¿cuántos conocemos de otros países que los matrimonios son arreglados? Y muchos dicen, no, yo no la amaba, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Sí. Aprendieron a amarse el uno al otro. Sí, cierto. Por lo mismo, porque después de ese primer tiempo porque también en esa etapa de convivencia, del enamoramiento, pero ya la convivencia, es lo peor, es lo más difícil. El acoplarse el uno al otro, y a la primera discusión me quiero ir corriendo porque no soporto. Wow. No, que si él deja la tapa arriba y a mí me enfogona, no me gusta,
Y la discusión porque la tapa del inodoro está arriba. Ujú. No, que ella deja los pelos en el lavamanos y eso a mí no me gusta. Pues acostúmbrese. Si no te gusta, levántalo. Si no te gusta, baja la tapa y deja la queja. O sea, Sí, no es que tenemos que aprender a convivir con eso. sí. Porque si no, nos vamos corriendo a la primera. Entonces, otro ejemplo que puse de los no aceptables, este es un poquito funny. No. Es que vivía más en casa de su mamá que en casa. O su mamá vive más en casa que en la de ella. Pues lamentablemente hay algo que se llama límites. Sí, Y por eso decimos en Puerto Rico, como decía la pastorita, un refrán bien puertorriqueño, el que se casa, casa quiere. sí. Y hay una cosa que se llama límites. Y dentro del matrimonio y dentro de todas las relaciones hay que poner cierta clase de límites. Sí, yo gracias a Dios no tengo nunca tuve ese problema ni de ninguna de las de parte. So, el que le ha pasado, Es porque lo ha permitido. sí, Entonces, el cónyuge le reclama, sea ella o sea él, y la otra persona se ofende porque te estás metiendo con mi familia, Pero es que no. ¿Qué te dice la palabra? Tú vas a dejar padre y madre porque ahora son una sola carne. sí. Eso sería como hablar de la suegra. Ok, no toquemos ese tema. Pero es que a veces no se sabe si es peor la suegra o el hijo o la hija que siguen permitiendo que esté en su casa 24 horas. No hablemos de ese tema. No hay límites. O sea, Los límites, no los sé, límites. hay que pensar y si pues, si estás pasando por una situación así, contáctame. Sí, sí. Bueno, pues, ¿verdad? Ya este día damos conclusión a este tema. Yo estaba un poco nerviosa porque Un tema fuerte, es pastora. es un tema fuerte y, ¿verdad? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hemos orado, ¿verdad? Pidiéndole mucho al Señor que Dios, ¿verdad? Mayormente sea el que se glorifique, Amén. no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de cada oyente. Inclusive le dije a una de las damas de la iglesia, si me está viendo, ella sabe quién es. Ella pasó un divorcio y le dije, "Si ya te divorciaste, no te puedes casar, pero vas a tomar esa decisión después de mañana que veas el podcast". Así O que sea, ya sabes, ya tienes permiso de que antes de que te quemes, cásate. cásate. Y aquí tienes 2 ministros que lo pueden hacer. Pero tienes que venir, que también ser aprobado. Pasar por la lupa. Sí, pasar por la lupa, sí. Entonces, pues, queremos que nos sigan, ¿verdad? Por todas las redes sociales, @hablemos la verdad de la verdad, por YouTube, Spotify, ayúdenme, TikTok, Instagram y falta uno, Facebook. Así que por todas las redes sociales nos encuentran por @hablemos la verdad de la verdad. Así que por favor síganos y no me quiero ir sin antes recordarles una vez más que el sábado a las 11 de la mañana, 16 de mayo, estaremos con el Congreso, hablemos la verdad de la verdad, con nuestro Congreso, coronas procesadas. Así que están todos invitados y después del evento tendremos un tea party en la parte de abajo, en nuestro área de actividades, en nuestro espacio de actividades. Así que venga, se va a disfrutar un montón y lo más que se va a disfrutar es en la presencia del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Antes de cortar, ¿verdad? Para más información, si desean buscar, me encuentro en las redes por Xiomara Aristieta, consejera cristiana familiar, o al 223-269-0734. Repito, 223-269-0734. Por favor, durante horarios de oficina y solo textos. Dios les bendiga. Será hasta el lunes. Muchas gracias. Bendiciones. Bye.